Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué implica vivir de acuerdo a lo que Dios en amor planificó para nosotros? En esta serie seremos expuestos a verdades eternas de nuestro Dios. Estas nos guiarán a vivir una vida más excelente, a vivir según su diseño. Saludos, querida iglesia. Hoy una vez más nos encontramos acá para compartir un tiempo juntos. Hoy darle cierre a nuestra serie Vive según su diseño, en compañía del pastor Josué y del pastor Jorge. Bienvenidos, iglesia en línea, hermanos de nuestra congregación, aún aquellos que nos ven fuera del país. Sean todos bienvenidos a este momento especial de cierre de nuestra serie. Me contenta mucho poder compartir con ustedes y con ustedes también, pastores, que teníamos rato que no compartíamos los tres juntos con la congregación. Es un tiempo bien lindo y bien especial para mí. Bienvenidos a ustedes también. Sí, es un verdadero privilegio compartir la palabra del Señor primeramente, pero también hacerlo juntos. Y creo que estas semanas han sido de mucha bendición, llenas de descubrimientos, de refrescamiento, de una transformación a través de la obra del Espíritu Santo. Creo que hemos gozado de un buen tiempo estas últimas semanas durante esta serie y creo que tenemos mucho más por delante, pero teniendo esto en cuenta, que bueno, que el Señor que nos ha llamado sigue haciendo esa obra en nosotros. Así es. ¿Qué te parece si iniciamos este tiempo de compartir, de enseñar, poniendo esto en las manos del Señor? Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias por este momento tan especial, este momento en el que podemos acercarnos a ti juntos como iglesia, como congregación, para compartir de tu verdad, compartir de tu palabra, Señor, pero también exponernos a la obra de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en estos minutos que pasaremos juntos en esto que hemos dispuesto desde el corazón, Señor, podamos ser instruidos por ti, que tu palabra pueda traer verdad a nuestros corazones y tu presencia pueda iluminar nuestro camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hemos estado compartiendo en la serie Vive según su diseño, basándonos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22, donde el apóstol pues nos hablaba acerca que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza, y cada una de estas cosas que hemos venido compartiendo a través de la serie tienen un propósito para nosotros, y esto es que podamos vivir de acuerdo al diseño que Dios tiene para nosotros. De hecho, también hemos hablado acerca de aquello que Jesús decía, que cuando permanecemos en Él, podemos entonces tener esta expectativa, llevar fruto. Es decir, que nuestra vida pueda avanzar, que nuestra vida sintamos que es una vida abundante, no solamente en cosas temporales, materiales, sino en la vida toda. Es decir, desde lo espiritual hasta lo que aún más sencillo de la vida, poder tener esa expectativa de que Dios en Cristo nos da esa posibilidad y esa oportunidad. ¿Qué es lo que haremos hoy? Bueno, hemos dispuesto cerrar esta serie, quizás compartiendo y recordando algunas de las verdades que hemos hablado a través de las semanas, pero también quizás dar alguna dirección específica en relación a lo que podemos hacer. De hecho, hay una porción de la Escritura que queremos leer antes como base para esto que hoy compartiremos. Sí, está en Gálatas 5, capítulo 5, verso 25, dice de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. En otras versiones dice, si el Espíritu nos ha dado vida, entonces también necesitamos tomar en cuenta el Espíritu para las diferentes áreas de nuestra vida. Y es bastante interesante porque incluso está dentro del mismo capítulo y está posterior a la exposición del fruto del Espíritu, teniendo esto en cuenta que ya que el Espíritu entonces nos ha dado vida, eso es lo que nos permite tener una nueva vida en Cristo, esa oportunidad que el Señor nos ha entregado comprada a precio de sangre. Entonces tenemos la oportunidad de poder vivir de una manera diferente. Y dice, hey, entonces ya que el Espíritu les ha dado vida,
entonces tomen en cuenta la guía, la forma en cómo el Espíritu Santo les puede llevar a tener esa vida buena, abundante, esa vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Durante estas semanas hemos estado viendo cómo ese fruto de manera diferente, expresado de manera diferente, puede trastocar nuestra vida, nuestras relaciones, la forma en cómo abordamos los momentos difíciles de la vida. Pero entonces el apóstol, quizás haciendo como un énfasis para que nosotros lo tomemos en cuenta, es, entonces toma en cuenta, ya que el Espíritu te ha dado vida, somos conscientes de lo que Él ha hecho en nosotros, toma en cuenta aquello que has aprendido del Espíritu Santo. Así es, y aquí está lo primero que quizás necesitamos destacar, y es el hecho de entender que nosotros nacimos, hablando de la humanidad, fuimos creados más bien allí cuando Adán, Eva, fuimos creados por Dios, pero por decisiones que se toman fuimos separados de Dios, y no es cualquier separación, sino que lo que la Biblia dice es que estábamos muertos. Bien, por eso cuando el apóstol Pablo dice, si el Espíritu les da vida, entonces lo primero que necesitamos entender es que la vida viene de parte de nuestro Dios, viene de parte de Dios. Pero si nos da la vida, también nos da la capacidad y la dirección para poder vivirla de acuerdo a lo que es su diseño, vivirlo y hacerlo bien. Por eso entonces hablábamos de esos primeros temas. Creo que lo central, lo básico en relación al diseño es eso, es la conexión que hay. Y fue el primero de los temas que tratábamos, acerca de una conexión vital, hablamos acerca del amor. Y cómo entonces, sabiéndonos amados por Dios y sabiendo que el Espíritu es el que está en nosotros, podemos estar seguros, ya no estamos muertos, estamos vivos. Y si vivimos, lo hacemos a través de la obra del Espíritu Santo. Así es, y algo importante que nosotros siempre nos planteamos como iglesia es preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y una de las razones principales por las cuales hemos visto esta serie es por el hecho de que, y nos hacíamos esta pregunta aún hace unos minutos, ¿no? Es decir, si nos consideramos hijos de Dios, vivimos como tal, ya sabemos que Cristo está en nosotros, ahora bien, ¿cómo lo hago? Y hablábamos de eso hace unos minutos. Esta serie es el cómo lo hago, cómo vivo conectado a la fuente, cómo vivo conectado a esa vid verdadera, cómo vivo conectado a la vida, que es Jesús mismo en nosotros. Y esta serie entonces nos resume es cómo vivo entonces a través del Espíritu. Y me encanta porque el título de esta serie nos invita a que estos no son meros conocimientos. Y de hecho en el próximo segmento vamos a pasar unos consejos prácticos para todos nosotros, ¿verdad? Pero antes, esto es más que una información, es cómo vivimos, es decir, es llevarlo a la práctica, es vivir de esta manera. Y creo que es lo hermoso de esta serie, que es una guía de cómo podemos vivir esa vida en abundancia que Dios antes nos ha dado. Y una expectativa clara y bíblica de lo que podemos esperar que sea nuestra vida. Quizás tienes en conocimiento o conoces algunas personas que, mira, son creyentes, pero la vida que llevan a veces no es consistente, no es coherente con lo que se espera. Y mucho de lo que nosotros necesitamos como creyentes desde el principio aprender es que primero asimilar quiénes somos en Cristo, pero luego entonces ver y descubrir que es una cosa maravillosa, ir descubriendo progresivamente las implicaciones de esa nueva vida. Entonces, el fruto del Espíritu nos da muchas aristas que podemos abordar, en la que simplemente podemos ver que una vida llena de amor, una vida llena de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, puede y tiene ese beneficio de trastocar cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde lo relacional, en nuestro matrimonio, los que lo tenemos, aquellos que tienen hijos, incluso abordar temas difíciles como crisis económica, como crisis en los diferentes aspectos en los que se puede tener. Y la verdad es que cuando entonces asumimos eso, nos permite hacerlo o hacerle frente a eso de una manera conforme al diseño, conforme a lo que incluso Dios ha establecido para nosotros.
Y una de las cosas que más reveladoras, que para mí ha sido buenísimo, es también tomar en cuenta cómo Dios a través del fruto del Espíritu nos sana físicamente, nos permite tener una calidad de vida mayor, nos permite experimentar fortaleza, no solamente fortaleza de esa que es emocional, que es incluso espiritual, sino fortaleza física, que nos lleva entonces a experimentar y a tener esa expectativa que Abraham tenía cuando le dijeron, morirás, pero morirás en una buena vejez. Creo que el problema no es morir, el problema a veces es el trayecto hacia allá. Pero qué interesante es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros hemos sido vivificados por el Espíritu Santo, tomar en cuenta la obra del Espíritu Santo y hacer lo que, y más que hacer, es permitir que el Espíritu haga lo que Él, por naturaleza, en nosotros va a hacer. Así es. Y que en este caso, sí, en este particular, no se trata, como decía el apóstol Pablo, de que lo hayamos alcanzado todo, porque la vida cristiana, según lo vemos en la Escritura, hay un obrar de Dios en nosotros en las diferentes áreas. Bien. Por eso el apóstol Pablo mismo decía, no es que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. También nos dice la Escritura, el que comenzó en nosotros la buena obra, va a terminarla hasta el día de Jesucristo. Sí, hay un obrar, pero con esta convicción, iglesia, la convicción de que si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces hemos sido capacitados por medio de Él para vivir de acuerdo al diseño original de Dios en nuestras vidas. Es decir, no es algo que vamos aprendiendo, no es algo que nos vamos ganando, sino es alguien que está ya en nosotros y que nos permite entonces vivir con esta convicción y esta claridad. Si el Espíritu está en nosotros, estamos capacitados para amar, pero también podemos tener la convicción de que somos amados por Dios, por cierto, muy amados por Dios a través de su Hijo Jesucristo, así lo dice la Escritura. Podemos entonces también reconocer que el gozo del Señor no es algo de las circunstancias, no es que, bueno, me siento alegre, me siento contento, si algo fuera de mí sucede, si algo bueno sucede, sino que entiendo que no depende de eso, sino que el gozo me viene del Espíritu que ya está en mí y hay una capacidad para que pueda estar contento, dice el apóstol Pablo, cualquiera sea mi situación, porque hay una conexión allí y llegamos a comprender, hablábamos un poco acerca de esto en la serie, de que, por ejemplo, el gozo del Señor se convierte en una fortaleza que nos permite mejorar lo que tú decías físicamente, ser fuertes físicamente a través del gozo. Por ejemplo, ser fuertes emocionalmente, aún espiritualmente. Y veíamos que, por ejemplo, el gozo era como una ciudad fortificada. De eso se trataba, porque quien expresa esta frase es Nehemías. Y Nehemías lo que estaba construyendo eran los muros en torno a una ciudad, como diciéndole al pueblo, no crean que porque estamos construyendo una muralla, esa es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza no son los muros alrededor, no es tener un buen trabajo, no es tener una buena posición económica. Esa no es nuestra fortaleza, no es tener una salud inquebrantable. Nuestra verdadera fortaleza, decía Nehemías, es el gozo del Señor en nuestras vidas. Y ese gozo, la Escritura lo une a la salvación, ya que estamos en Cristo y somos salvos. Entonces hay una fortaleza que viene a bendecir desde el sistema inmune del cuerpo hasta nuestra vida espiritual y nuestra esperanza eterna, pasando por todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Igual en otras áreas hablamos acerca de cómo la paz influye sobre nosotros, cuando entendemos que no es algo que aprendemos, no es una técnica que desarrollamos como que, bueno, en paz, respiro un poco, lo cual no está mal, sino que el fruto del Espíritu no se trata de una técnica que aprendo, sino de la obra de Dios mismo siendo operada en nosotros como parte de nuestra herencia. Sí, y que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es decir, no puede razonarse. Es una paz que está por encima de eso, y no solamente por encima como que es irracional, sino más bien que aún nos permite estar tranquilos a pesar de que algunas cosas no las conozcamos a cabalidad o no conozcamos todo el panorama de lo que está a nuestro alrededor. Así que no solamente la paz, sino incluso la paciencia, esperar
con buen ánimo. ¿Qué es lo que es la paciencia? Esperar con buen ánimo nos permite qué beneficios tan maravillosos puede traer a nuestras relaciones el poder experimentar y que el fruto del Espíritu, de la paciencia, sea evidente en nosotros. ¿Cuántas familias y cuántas personas a tu alrededor se beneficiarán cuando ese fruto empiece a brotar en nosotros a través de la obra transformadora del Espíritu Santo? Sí, y hay algo maravilloso que recuerdo de esa semana, y es que esa semana el Señor nos regaló ese versículo en una versión particular que a mí me encantó mucho. Yo lo compartí con algunos de ustedes, que dice que la paz es un regalo que el mundo no puede darte. Solo yo, Jesús, puedo hacerlo. Y eso nos enfoca en Jesús como fuente, y hablábamos de la conexión vital, abrimos la serie de esa manera. Y nada, esto nos cerciora de que apartados ciertamente de Dios nada podemos hacer. ¿Cómo podríamos llevar frutos no conectados a la vid verdadera? Y lo conecto directamente con lo que estamos hablando de la paz, porque no podríamos tenerla en nosotros, que por cierto ya la tienes, y no solamente la paz, en un rato vamos también a compartir de eso, porque la misma presencia del Señor en nuestras vidas hace que estemos completos. Y cuando decimos que estamos completos en Jesús, no solamente estamos hablando de que Él suple para todas nuestras necesidades, sino que ha sido capacitado con todo el fruto del Espíritu, con todos los elementos. Tú has sido capacitado y puedes vivir una vida llena del fruto del Espíritu porque está en ti. El fruto del Espíritu está en ti. Es como usted dice, pastor, no es algo que vamos descubriendo, sino que ya está en nosotros. Si Jesús está en nosotros, su fruto está en nosotros. Entonces, qué maravilloso es saber que conectados al Señor podemos disfrutar de todas estas cosas que hemos hablado a lo largo de la semana. Sí, y que en este caso, a propósito de eso, es bueno preguntarnos qué implicaciones tiene eso en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Es decir, cómo el hecho de tener esta expectativa de la obra del Espíritu en nosotros, esa obra que es posible por el inmenso amor con el que Jesús mismo nos ha amado al punto, dice la Escritura, de dar su propia vida por nosotros. Es decir, no fue a la cruz para que siguiéramos viviendo como desconectados de la fuente, no fue a la cruz para que a pesar de estar conectados viviéramos como si no lo estuviéramos, sino que precisamente Él fue a la cruz y dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Espíritu Santo. Él no solamente estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Eso significa, iglesia, que parte de esa expectativa es preguntarnos o estar convencidos más bien de que Dios está interesado en nuestra vida personal. No es tal cosa como que, bueno, Dios siempre está interesado solo en el espíritu y no en el cuerpo. Si Él estuviera solo interesado en el espíritu y no en el cuerpo, ¿para qué nos dio un cuerpo? Y por cierto, uno bastante sofisticado, bastante diseñado, bastante interesante, con tantos recursos que nos conectan con la vida. No, Dios desea y nos formó de esa manera que nosotros de manera integral podamos vivir la vida. Así que en este particular, en lo personal, Dios desea que a ti te vaya bien. Así lo encontramos, somos su especial tesoro y Él lo que desea, según dice aún a través del profeta Jeremías, es que a nosotros nos vaya bien y que podamos vivir de acuerdo a los planes que Él tiene para nosotros. Y esos planes implican un diseño. Por eso entonces es bueno preguntarse, ¿está Dios interesado en que mi vida personal, mi vida cotidiana, si estoy casado, en que mi matrimonio, mi vida financiera, así como las más trascendentes, la vida espiritual, lo que tiene que ver con legado, Dios está interesado en que en esas áreas mi vida vaya bien? Pues la convicción que debemos tener es esta. Por supuesto que sí. Y podemos entonces alinearnos para vivir de acuerdo a la manera que Él ideó para que tal cosa ocurriera. Ahora, entonces la pregunta que puede surgir aquí es, ¿cómo el fruto del Espíritu, en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes expresiones,
puede afectar, por ejemplo, el área de nuestras relaciones. Sí, en esto de las relaciones y el fruto del Espíritu como ejemplo, lo que sugerimos, ¿verdad? En este caso es que aún puedan sentarse, si estás casado, que te sientes con tu cónyuge y te preguntes, ¿qué área del fruto del Espíritu puede bendecirnos, ayudarnos para que podamos disfrutar más de este maravilloso regalo que Dios nos da? Porque lo que dice la Escritura es eso, precisamente, que el matrimonio forma parte del favor de Dios sobre nuestras vidas. En ese caso, ser honestos. Por ejemplo, en el caso del amor, que es algo que debe estar, por supuesto, inmerso dentro de las relaciones, pero veíamos en esto del fruto del Espíritu que cuando nos sabemos amados por Dios, estamos más dispuestos a amar, pero por otro lado, entendemos que no andamos buscando la aprobación y la aceptación de la gente para sentir que hay un valor en nosotros. Porque ciertamente en muchos matrimonios, muchas relaciones, es como que uno anda buscando que el otro sea el que satisfaga esa área de su vida. Y esa dependencia de la otra persona puede incluso llegar a frustrar si no se cumple. Y en muchos casos no va a cumplirse, porque en un matrimonio debe verlo así. Ambos necesitamos que en el amor de Dios podamos afianzarnos y no en el del uno hacia el otro. No significa que no vamos a amar a la otra persona. Lo que significa es que nuestra valía no depende de eso y no vamos a fundamentar nuestras relaciones en eso. Por ejemplo, pero son cosas que podrían sentarse los matrimonios y preguntarse. Otra área puede ser la fidelidad como fruto del Espíritu, entender que como hijos de Dios, parte de nuestra herencia interna, parte de nuestra herencia espiritual. Y cuando, por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, cuando hablo de herencia no solamente es como algo tangible que hemos recibido, sino que lo que dice la Escritura es que nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús y que en nosotros está la naturaleza de Cristo. Significa que hay un ADN en nosotros que es espiritual. ¿Cómo decir? Nuestro genoma espiritual cambió una vez que venimos a Cristo. Eso es la herencia de Dios para nosotros. En otras palabras, estamos capacitados por medio de la obra del Señor también para ser fieles. Bien, y esto entonces puede afectar de manera positiva una relación, ya que no lo hago solo lo hago no por dejar de cumplir un compromiso, sino porque entiendo que forma parte del diseño de Dios para mi vida, lo cual no implica que vaya a seguir o que vaya a ser fácil o que vaya a ser automático, pero lo que sí es posible porque forma parte de lo que Dios me ha capacitado para hacer. Y recuerdo un comentario muy interesante que usted realizó unas semanas atrás en la congregación con respecto a nuestro Señor Jesús, que tiene que ver con que nuestro Señor no vino a buscar quien lo amara, sino que vino a amar. De hecho, la misma Escritura también dice que Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Y entonces, qué importante es, pastor, todos ustedes, que el fruto del Espíritu está en ustedes. Si tienen al Señor, tienen el fruto del Espíritu, que podamos tomar la iniciativa de llevar esto a casa, de llevar esto al matrimonio. Es decir, no esperar que las circunstancias cambien o se pongan a nuestro favor para poder bendecir a otros, sino como usted lo está diciendo y lo reafirmo, que nosotros podamos, como hijos de Dios, tomar la iniciativa y llevar esto a nuestro matrimonio, a nuestra casa. Yo compartía con ustedes acá de manera presencial y también en la iglesia en línea, que en este espacio, que muchos de nosotros, tal vez algunos, crecimos en un lugar, en un ambiente en donde tal vez sentíamos temor de ser honestos, de ser sinceros con el cónyuge o con un miembro de la familia, por miedo a la respuesta, por miedo al castigo, por miedo a las consecuencias que van a pensar de nosotros. Y yo decía, qué bueno es llevar entonces el fruto del Espíritu al hogar y que nos puedan identificar a nosotros, iglesia, a ti que nos estás viendo, a nosotros, como ese miembro de la familia que marca la diferencia, y con los que cuando surja algo en la familia, todos digan, yo hablo con Eliezer porque es el único con el que se puede hablar en esta casa.
y que nos puedan identificar como esas personas que tienen el amor de Cristo y tienen el fruto de su espíritu, para que otros puedan también llegar a nosotros y aunque nuestra relación mejore en ese aspecto. Cuando no somos humildes, cuando no somos mansos, cuando no tenemos paz, cuando no tenemos amor, es muy difícil que las personas se acerquen a nosotros y poder tener relaciones más estrechas y más honestas. Pero cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, eso impacta tu vida testimonial y créeme, las relaciones en tu hogar van a mejorar porque tú vas a marcar una diferencia en el nombre del Señor y repetimos esto, has sido ya capacitado por el Espíritu Santo para todas estas cosas. Sí, y es muy interesante, querida iglesia, porque esto no solamente tiene que ver con asuntos matrimoniales. Por ejemplo, en la crianza de los hijos, qué tan importante es no solamente el amor, sino la paciencia, ser manso, incluso el actuar con bondad y mostrarles ese patrón de vida a los hijos, también les permitirá a ellos dar pasos, dejar huellas que ellos puedan seguir. No solamente las relaciones, como digo, tienen que ver con el matrimonio, sino quizás tengas que sentarte no solamente con tu cónyuge, sino con toda la familia y revisar, hey, ¿cuál de estas cosas puede ser? Necesitamos hacer enfoque en ellas y vivir a través de ellas y hacerlo como parte incluso de lo que es la familia, que la familia, bueno, nosotros hemos decidido ser una familia bondadosa, nosotros hemos decidido asumir ser una familia fiel, ser una familia amorosa. ¿Cuántas familias carecen de abrazos, de expresiones de amor que les lleven a poder experimentar? Y qué bonito es crecer y experimentar y disfrutar de familias amorosas. Entonces, más allá de simplemente una información que yo pueda recibir, es ¿qué vas a hacer con esto, querida iglesia? ¿Qué vas a hacer con esto, querido amigo o amiga? Porque va a ser vital, determinante. Y tenemos por delante la expectativa de disfrutar, porque eso es lo que Dios quiere al final. Él nos sacó de las tinieblas a la luz para que podamos disfrutar. Y yo sé, hay momentos que pueden ser desafiantes, pueden ser difíciles, habrá momentos tristes en la vida, ¿cómo no? Pero el punto está en esto, en los tiempos en los que podamos disfrutar de la familia, qué bueno es que el fruto sea algo intencional en nuestra vida, que podamos disfrutarlo y decir, esto forma parte de lo que nosotros somos. Sí, porque no se trata solo de que vayamos a anular nuestra vida emocional. No, mira, ya no me siento triste, ya no me siento enojado. No, sino darle el curso que según el diseño eso tiene en nuestras vidas. Si la tristeza tiene lugar en nuestras vidas, bien, el mismo Jesús lo dice en la Escritura, que lo experimentó en un momento dado. Ahora, por el hecho de que en un momento, por alguna situación, alguna circunstancia, mi espíritu se entristezca, eso no significa que yo tenga que permanecer en la tristeza, porque ahí sí no es donde el Señor me desea. Ahora, una cosa es decirlo como una enseñanza, como parte del diseño, y otra cosa es vivir allí. Es preguntarse, ¿qué pasa cuando me siento deprimido? Cuando pasa el tiempo, luego de una situación y pasa el tiempo, pero todavía vivo como en el sufrimiento. Bien, es ahí donde podemos pararnos y preguntarnos, hey, ¿qué debe cambiar para que el gozo se convierta, por ejemplo, en mi vida personal, en mi vida emocional, en mi vida física, se convierta en una fortaleza? Y no más bien que esto para lo cual fui diseñado como tener emociones se convierta entonces para mí en una gran debilidad que en lugar de permitirme, como tú dices, disfrutar de la vida, lo que entonces hace es sabotearla. Sí, sabotearla de tal manera que no puedo entonces estar como convencido de que esto es lo que el Señor desea para mí, sino que voy, como dice Santiago, como las olas del mar, ¿verdad? Sí, y yo tengo una idea acerca de qué podríamos hacer, sobre todo si hay alguna persona que está batallando con esos sentimientos y esa tristeza profunda, prolongada, porque hay momentos en donde, bueno, podemos estar tristes, como ya lo hemos hablado. Esa tristeza prolongada, creo que es momento quizás de hacer un stop en la vida y preguntarte, ¿realmente esta es la vida que Dios quiere que lleve? Y la respuesta puede ser evidente, pero entonces aquí tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo salir de ello? ¿Cómo salir de ello? ¿Qué fruto del Espíritu
a mí me permite experimentar. Por ejemplo, hablabas del gozo, y es verdad, pero ¿cuál es entonces la verdad? Y aquí se une con el fruto de la fe, esa convicción a la cual yo debo aferrarme para decir, hey, ciertamente habrá momentos como dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido este mundo. Y el apóstol Pablo extiende esto y dice, bueno, pero es que ustedes pueden estar en momentos de hambre, de desnudez, de dificultades, pero ustedes son más que vencedores por medio de aquel que los ha amado. Entonces, la fe, el amor, el gozo, se convierte en un grupo de fruto del Espíritu en ti que dice, hey, yo no tengo que vivir de esta manera, no tengo que vivir como una persona que constantemente está triste, yo puedo salir de esta circunstancia en la que me siento deprimido, pero no porque, bueno, yo puedo, porque saca el tigre que hay en ti, no, sino más bien porque el fruto del Espíritu está en mí, y si el fruto del Espíritu está en mí, entonces yo lo que necesito es asumir que el gozo es mi fortaleza. Y cuando vienen esas convicciones se va a dar una batalla, ¿sabes? No es que es tan sencillo como que hoy amanezco diciendo que voy a ser una persona con más gozo y mañana entonces estoy completamente alegre. ¿Por qué? Porque hay hábitos en nosotros que se han formado. A veces nos hemos habituado a vivir en sufrimiento, ¿sí? Quizás por temores, quizás por costumbre, por lo que sea. Así que cuando dispongo a hacerlo de otra manera, como dice el apóstol Pablo, lo primero que cambia es mi manera de pensar. Pero cuando trato de experimentar eso de manera constante o vivir eso de manera constante, ¿qué debo esperar? Esperar que haya resistencia. ¿Por qué? Porque vamos a ser probados. Una vez que nosotros tomamos una decisión en una determinada dirección, podemos ser probados. Y uno de los que nos probará será nuestro propio cuerpo, porque el apóstol Pablo decía, el bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. No lo miremos solo desde las cosas pecaminosas, sino de aquellas cosas más elevadas, aquellas cosas que disponemos a hacer bien, pero que nos es difícil. Y luego dice el por qué, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, mi cuerpo está habituado a ciertas cosas, cuando mi mente quiere llevarlo por otra dirección, él se va a resistir. Pero si nosotros persistimos, y ahí entonces entra otro elemento del que hablábamos ya hacia el final, que tiene que ver con el dominio propio, ¿verdad? O la templanza de nuestras vidas, que es lo que nos va a permitir no desistir hasta que podamos alcanzar esa nueva manera de vida que el Señor ha comprado para nosotros. Y era justamente la pregunta que quería colocar en la mesa, al aire, y sé que tal vez muchos de los que nos ven se hacen esta pregunta, es decir, ¿cómo me mantengo allí? Es decir, el mismo apóstol Pablo nos está diciendo, si el Espíritu nos da vida, entonces vivan a través del Espíritu, y uno vive todos los días. Es decir, no es que un día vivo, otro día no vivo, y así, ¿no? Y como que se intercala la cosa, no, nosotros vivimos y respiramos por la gracia de Dios todos los días. Entonces la idea es, ¿cómo me mantengo en el diseño? ¿Cómo, a pesar de las pruebas y todo lo que hemos estado hablando, cómo puedo mantenerme en el diseño? Creo que en estos días yo leía en la Biblia una frase de Jesús bastante interesante, ¿no? Que él decía que el Padre nos ama tanto y Él nos ama tanto que que el Padre había decidido hacer con nosotros su habitación. Y yo había leído la frase, pero en el contexto me llenó mucho, porque no se trata de lo que Dios puede hacer por mí, sino de tener la firme convicción de que Dios ha decidido estar en mí. Porque el Espíritu de Dios en nosotros es una realidad que hoy en la que hoy podemos confiar. ¿Cómo entonces mantenernos en el fruto? Yo pienso esto, permitir que nuestra mente o llevar a nuestra mente a entender y a nuestra vida toda a entender que esto no es por esfuerzo. Yo no tengo que andar esforzándome para llevar una vida de gozo o de mansedumbre, porque se convertiría entonces en una técnica. Yo creo que de lo que se trata es de rendir mi vida a la obra del Espíritu, con esa convicción, decirle, Señor, mira, en este momento
Si es que alguien ha tenido una vida donde airarse desmedidamente ha sido algo natural o normal para él, o una batalla para él, alguna persona puede decir, en este momento el enojo que siento me va a llevar o me quiere llevar por mi manera pasada de vivir, que era airarme desproporcionadamente y perder el control. Pero yo hoy quiero llevar mi vida y mis pensamientos a ti, para que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Es decir, Señor, yo quiero responder y vivir como tú lo harías, porque si lo hago con mi propio esfuerzo, voy a terminar donde antes he terminado. Y es donde hablábamos el domingo de esto y decíamos que la vida adquiere una templanza, una consistencia diferente cuando nosotros entonces somos sumergidos en el Espíritu Santo. Para poner en contexto, en especial con aquellos que no vieron el tema del domingo, entonces lo que hablamos era de la templanza como quien tiempla el hierro. El hierro es forjado en el fuego, luego de ser sacado del fuego, es forjado para que adquiera una determinada forma. Pero si queremos que el hierro pueda adquirir una consistencia que resista cualquier cosa con la que se enfrente, necesita entonces ser, después que está el rojo vivo, ser enfriado en el aceite. Es decir, de eso se trata la templanza. Cuando nosotros decimos, Señor, cuando atraviese por diversas pruebas, recuérdame que es tu Espíritu en mí el que me da la templanza, la consistencia para vivir de acuerdo al fruto de manera constante y no por esfuerzo personal. Porque aún el apóstol Pablo decía, en el día que yo soy débil, entonces él esfuerce. Señor, mira, oré varias veces para que tú hicieras una obra en esta área de mi vida y me dijo que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que nos hace fuerte no es aprender a vivir de esta manera, es confiar que ya el Espíritu está en nosotros y como descansar en eso, ¿sí? Descansar en eso. No, y recuerdo también la Escritura cuando nos dice, en Él estamos y en Él nos movemos. Es decir, que lo hablábamos también hace unos minutos, no se trata de que, bueno, en algún momento puedo airarme o algo así, y es que, bueno, necesitamos volver a ser sumergidos, ¿no? Sino que es entender que en Él estamos y en Él nos movemos. Y permanecemos en Jesús y su Espíritu está en nosotros. No es como antes, tiempos antiguos, en donde de pronto el Espíritu Santo tenía otros tipos de manifestaciones que no eran permanentes en el ser humano. Pero ahora somos la habitación del Espíritu Santo de Dios y podemos confiar entonces en los momentos más difíciles de nuestra vida. Es que ya estamos en la unción del Santo. Ahí estamos y ahí nos movemos y yo oro al Espíritu Santo, pastores, y a toda la congregación les digo, oramos para que el Espíritu Santo les recuerde que estamos en Él, estamos en Jesús, en Él nos movemos y su Espíritu está con nosotros y no nos abandona porque Él nos ha prometido. Así que podemos confiar que esa capacidad que el Espíritu te ha dado no te deja, no te abandona. Has sido capacitado para la eternidad para poder disfrutar de la vida de esta manera. Amén. Y pastores, ¿qué hay de la vida física? O sea, de nuestro cuerpo. Creo que hay muchos creyentes que batallan con enfermedades, se aquejan algunas cosas en el cuerpo se resiente por muchos de los hábitos emocionales, de las cosas de cómo maneja la gente sus emociones. Y creo que los creyentes no estamos no estamos así como aislados en una esfera donde todo es paz, amor y nada falta. Creo que estamos en el mundo, obviamente, y ese mundo hace las mismas presiones, incluso más fuertes en algunos aspectos que en otras. ¿Cómo el fruto del Espíritu transforma nuestra vida física? Porque hemos hablado de cosas emocionales, de cosas espirituales que obviamente hacen que nuestra vida sea transformada, pero el diseño de Dios también tiene algo que decirnos en cuanto al aspecto físico y tiene que ver con el fruto del Espíritu. Sí, yo creo que una de las cosas interesantes allí es entender que Dios no solamente, como decía hace un rato, no solamente se interesa en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida integral. Lamentablemente, con la desobediencia de Adán, dice, nosotros pues
entramos como en un deterioro, entra la enfermedad, todo este tipo de cosas. Pero así como en Adán, nosotros fuimos apartados de esa gloria. Por medio de Cristo nosotros volvemos a esa gloria. De hecho, somos revestidos, dice la Biblia, de la gloria del Señor. Ahora, en este caso, la vida física, el cuerpo como tal, se beneficia. De hecho, hablamos, a través de la serie hablamos, por ejemplo, de cosas como cómo el amor afecta nuestra vida física. Pareciera algo tan etéreo, algo tan subjetivo, ¿no? Sin embargo, lo que dice Juan, y podemos recordar, es el perfecto amor echa fuera el temor. Y es notable que una persona que teme, su cuerpo lo siente. Porque hemos dicho esto, lo que son los pensamientos a la mente son las emociones al cuerpo. Y si una persona vive en estado de alerta por temores, su cuerpo se resiente. ¿Por qué? Porque el sistema de alerta del cuerpo se mantiene activo y hay una serie de funciones que comienzan a ocurrir y otras que se inhiben. Y si las personas permanecen allí, comienzan a padecer. Ya incluso estos estudios se han realizado. Pero el solo hecho de que la persona pueda confiar en el amor de Dios y el miedo pueda descender, su cuerpo comienza a mejorar. ¿Por qué comienza a mejorar? Porque el sistema de alerta se inhibe y el sistema que debe funcionar de manera permanente, que es lo que llaman el sistema parasimpático, entonces toma el control y todo el organismo comienza otra vez a la normalidad. Se alinea aún la parte física a nuestras convicciones, a nuestras creencias y al obrar del Espíritu en nosotros, ¿sí? Muchas enfermedades se pueden evitar si nuestra vida se vive con más paz, por ejemplo. Aún con las convicciones de fe. Por ejemplo, si nosotros estamos convencidos de que por diseño hay cosas que nosotros debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, el descanso. Fuimos diseñados por Dios para trabajar y descansar, así dice la Biblia, trabajar y descansar. No es puro trabajar, tampoco es puro descansar, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio allí. El que puro descansa va mal, el que puro trabaja va mal. Entonces, el descanso forma parte del diseño para nuestro cuerpo. De hecho, oí a algunas personas mencionar la importancia que tiene, por ejemplo, quienes trabajan intelectualmente. Trabajan en una computadora, en fin, trabajo de pensar. Dice, cada 90 minutos debería parar y por lo menos descansar unos 4 minutos cada 90 minutos. Pero es que cada día necesitamos descansar al menos 8 horas y cada semana descansar al menos un día. Y eso tiene que ver con el diseño y tiene que ver con la fe. Creer que eso es lo que Dios hizo para nosotros debe ser una convicción. Por eso es que muchas veces las personas sienten que no rinden, sienten que están como más preocupadas de la cuenta, pero ni siquiera es un asunto emocional, es un asunto del cuerpo, un asunto del cuerpo. E incluso estar enojados. La falta de perdón está demostrado, afecta físicamente. Y el solo hecho de perdonar y librarnos de eso, ya nuestro cuerpo deja de estar a la defensiva, se relaja y comienza a funcionar. Y la salud de Dios comienza a fluir a través del cuerpo, porque ya el Espíritu está en nosotros. Así que efectos como cuestiones que tienen que ver con el corazón, con la presión arterial o incluso cosas que tienen que ver con el mismo cáncer en los huesos, están allí como unas consecuencias a que ese diseño no sea bien llevado, que no vivamos según el diseño. Pero entonces cuando asumimos lo que usted está mencionando, esa paz, incluso entregar perdón, la convicción que nosotros tenemos de que cuando nosotros perdonamos a otros nos liberamos, pues no solamente es que liberamos a la persona, sino que nos liberamos de eso. Muchas de esas cosas que nos estamos liberando es de una enfermedad, de vivir atados a una medicina o incluso de tener una mala calidad de vida o los años que nos queden de vida, tenerlos en mala calidad. Entonces, qué bonito. Y por eso cosas como la mansedumbre nos ayudan a vivir en perdón.
¿No ves que no esperamos que la gente nos trate como si fuéramos lo máximo, y cuando no nos tratan de esa manera, entonces me resiento? Cuando yo tengo una expectativa de alguien y ese alguien no puede cumplirla o no quiere cumplirla simplemente, y eso me afecta, entonces mi cuerpo se afecta. Pero cuando yo entro en la mansedumbre de decir, mira, el mismo Jesús se decía, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. De hecho, él lo dijo de esta forma. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero de corazón, desde adentro, dice. Y esta frase es interesante. Y hallarán descanso. Cuando nosotros decimos, no, si alguien me trata de esa forma, es por él, no es por mí, no se trata de mí. Y aunque se tratara de mí, si hay algo que tengo que corregir, lo corrijo, pero en lugar de engañarme a la falta de perdón que va a afectar mi vida, va a afectar mi cuerpo, va a afectar todo mi ser, digo, no, Señor, si tú fuiste capaz, como él dijo, ¿verdad? Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si a Jesús lo traicionaron sus amigos, no lo harán con nosotros. Si Jesús lo abandonaron las personas que amaba, no lo hará en algún momento alguien con nosotros. Si con Jesús fue alguien infiel en algún momento, no lo será con nosotros. Si alguien criticó a Jesús en algún momento, no lo hará contigo o conmigo en algún momento. Y allí el fruto del Espíritu, de la mansedumbre, nos lleva a estar tranquilos, es decir, no para acostumbrarnos, no en un estado de apaciguamiento, no, sino de poder bajo control. De poder bajo control, que era de lo que hablábamos precisamente en ese momento de la serie. Entonces, lo que podemos quizás concluir, para ir concluyendo el tema, es que en diferentes aspectos de nuestra vida, como fue que nos decía Gálatas 5:25, si el Espíritu les ha dado vida, tomen en cuenta la guía del Espíritu para las diferentes áreas. No pretendemos en esta predicación volver a recordar todo aquello que durante estas semanas hemos estado transmitiendo. Puedes volver a ver los videos. Puedes volverlos a ver. Y darle a la campanita. Suscribirse también. Y suscribirse. No, e incluso compartirlo, porque ¿cuánto no beneficiaría, pastores, a otras personas el hecho de conocer un poco más acerca de cómo Dios nos creó y cómo el Espíritu Santo, el que nos haya dado ese hermoso e inigualable regalo del Espíritu Santo en nosotros, nos da tantos beneficios? Porque Dios pudo habernos salvado y no darnos el Espíritu. Así de simple. Él pudo haber, bueno, sí, está bien, no hay problema, vengan conmigo. Pero no solamente es que nos salvó, sino que entonces ahora nos ha dado vida y vida en abundancia a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, familias pueden ser restauradas, personas pueden ser llevadas de la profunda depresión a una vida llena de gozo. ¿Por qué? Por no nada más alinear su vida, someter su vida a la obra del Espíritu Santo. Y en esto sí es nuestra parte. Necesitamos bajar los brazos y decirle, Espíritu Santo, solamente tú puedes hacer esto, porque por mis propias fuerzas, como decías, por mis propias fuerzas no puedo ni quiero. Ya a veces yo he intentado hacerlo por mi propia fuerza, pero ya ahora ni quiero. No quiero entrar en ese camino porque es un camino gravoso, es un camino difícil, es un camino muy agotador. Porque no fuimos diseñados para eso. O sea, no fuimos diseñados para transitar esa ruta solos. Primero, una conexión con Dios es necesaria, no es un asunto opcional. Es que fuimos diseñados para eso. Es como un vehículo. Si un vehículo fue diseñado para que se le ponga gasolina, sin gasolina no anda. Así de sencillo. Bueno, pero los podemos diseñar para que sean eléctricos, pero sin electricidad no anda. Nosotros fuimos diseñados para tener comunión con Dios y comunión con otros. Por eso Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo. Bien, claro, cuando trato de llevar las cosas solos, como tú dices, por mi propio esfuerzo, en especial independientemente de Dios, la carga es muy fuerte. Pero cuando decidimos confiar en el Señor, cuando decidimos confiar en Dios, cuando decidimos transitar la vida de esa manera, ¿qué hacemos? Entramos en el diseño. Es como que algo encaja, algo hace match ahí, ¿verdad? Y cuando eso encaja, entramos en el poder de su fuerza. Es decir, es como que nosotros podemos dar algunos pasos, pero el resto del recorrido lo da Él. Es como un transformador de voltaje. Bien, nosotros le metemos los 2 voltios de nosotros, pero ahí en Dios se pueden convertir en 2500.
¿sí? Porque en Él está el poder, en Él está la fuerza, y de esa manera nosotros fuimos diseñados. Ahora, pastores, me gustaría entonces volver a recalcar esto, porque hay personas que dicen, wow, yo quisiera vivir de esta manera, pero he cometido tantos errores, siento que nada de esos frutos están en mi vida. Y yo quiero recalcar lo que dice Filipenses 1:6, que ya lo mencionamos. El que comenzó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No importa si conoces al Señor hace 50 años o lo conoces hace 2 días. El punto está en esto. Él comenzó una obra y la seguirá perfeccionando. Así que, por ejemplo, estás librando una batalla en tu matrimonio. Él comenzó una buena obra en ti. No desistas hasta que esa obra esté culminada. Tienes un desafío económico. No desistas, porque hay convicciones claras acerca de la vida económica y del sustento que un hijo de Dios tiene. Quizás hay algunas cosas que podemos ignorar o incluso algunas cosas que sabiéndolas no las ponemos en práctica. Pero oye, quizás en algunos momentos vamos a tener que volver a entrar en el fuego de las pruebas para que esa impureza que está en nosotros pero que debe ser sacada termine de salir y luego volver a ser sumergido en el aceite, en el Espíritu, o sea que el Espíritu Santo nuevamente nos coloque ese temple para vivir, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del justo, eso es lo que podemos esperar. Pero comenzó una obra en nosotros. Y la esperanza y aún la tranquilidad que le da al creyente saber que Dios comenzó esa obra y que Él está completamente comprometido con ella. Así que Él está comprometido con ustedes, Él está comprometido con ustedes, está comprometido conmigo, porque somos sus hijos muy, muy amados. Y algo importante, iglesia, a veces pensamos que se trata de más de Dios en nosotros. A veces pensamos, bueno, si quiero avanzar en esto, entonces necesito más de su Espíritu en mí. Pero es que Dios es indivisible, así que cuando Él pone su Espíritu en nosotros, lo pone al 100%. Bien, ¿qué te parece si en lugar de eso piensas, no es más de Él en mí, es más de mí al control de Él? Es decir, en las áreas donde necesito que ser templado por su Espíritu, ser guiado por su Espíritu, vivir de acuerdo al Espíritu, decirle, Señor, esta área todavía reconozco, no la he rendido del todo, no la he sometido del todo, y por eso quizás hay complicaciones allí, pero quiero llevarla a ti para que Él no va a vivir la vida por mí, porque para eso me dio la vida, para que yo la viva. Él no la va a vivir por mí. Él lo que va a guiarme para que pueda disfrutar la vida que Él ha provisto y que ha planeado para mí. Entonces, cuando nosotros le damos esas áreas al Señor, no es que Él las toma para quitárnoslas, sino para pulirlas de tal manera que podamos disfrutar más de ellas. Entonces, ciertamente, como decía el pastor, en muchas áreas o en algunos momentos nosotros podemos pensar que bueno, hay cosas en mí que como que no estoy dando un fruto. Es por naturaleza, ¿saben? Querida iglesia, es por naturaleza. Mira, un árbol no da fruto por esforzarse, sino porque es lo natural. Si la nueva naturaleza de Cristo está en ti, confía, vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Y ese fruto va a ser notable. Incluso como hablábamos con el pastor Jesús, incluso eso va a convertirse en un testimonio para otros. Otras personas llegarán no solamente a notarlo, sino también a anhelarlo. Porque la vida cristiana no es una vida vivida de manera perfecta, sino de una vida guiada por medio de la obra del Espíritu Santo. Es no conformarnos, que también hablamos en la última predicación, no es conformarnos al mundo, sino que la obra o la imagen de Cristo sea conformada en nosotros. Pero de maneras prácticas, querida iglesia. No pretendemos que esta sea una clase de teología para, sabes, simplemente adquirir un conocimiento intelectual, sino al contrario, que esto pueda, como dice la serie, como se llama la serie, nos pueda llevar a vivir según su diseño. Cuando lleves a los niños al colegio, cuando vayas al trabajo,
cuando vayas a tu cama a descansar, cuando te enfrentes a una dificultad, cuando quieras llevar adelante un proyecto, que puedas vivir de acuerdo al diseño y que puedas ver fruto en todo lo que hagas. Vamos a terminar este tiempo con una oración. No sé si, pastor, quieras mencionar algo más. Sí, no, quería mencionar, y lo vamos a hacer en un momento, orar por todas aquellas personas que aún no conocen a Jesús, que no le han recibido. Obviamente, y la base de todo esto es que apartados de Él nada podemos hacer. Así que si tú quieres vivir esta vida abundante, vivir según el diseño, y mencionaba hace comentaba y recordaba hace un rato, pastor, hemos puesto en los intros muchos planos, cuestiones de diseño, ¿verdad? Y me preguntaba hace unos instantes, cuando alguien va a edificar algo o va a hacer una obra, no mira el plano una sola vez, ¿cierto? Entonces, qué importante es volver a ver estos videos, orar. Queremos orar en unos instantes para que el Espíritu Santo de Dios pueda recordarle este diseño cada día a todos ustedes. Que cuando vengan las presiones de la vida, vengan los retos, el Espíritu Santo pueda recordarte el diseño para lo cual fuiste creado. El diseño en el cual Dios ha comprado para ti, para que vivas en ese diseño de disfrute, de gozo, pero sobre todo un diseño que nos ha sido dado por gracia. Pero si aún no conoces a Jesús y hoy quieres recibirle, hoy tú dices, todo esto de lo que han hablado, yo lo quiero en mi vida. Bien, con el Hijo, con Dios, Cristo Jesús, vas a poder disfrutar del Espíritu Santo y del fruto en tu vida. Pero ya lo vamos a hablar en un rato, ya vamos a orar en un rato. No sé si querían decir algo más antes de orar por las personas. Sí, no, vamos a orar. Si quieres, guíalos en la oración en este momento. Si tú quieres entonces recibir a Jesús, a su Espíritu Santo hoy en tu vida, le pido a todos los que están conectándose en este momento, si estás en un autobús, si estás en tu trabajo, si estás en tu casa, y aún nosotros vamos a disponernos unánimes a orar por todas aquellas personas que hoy levantan su mano y dicen, necesito vivir en ese diseño, necesito a Jesús. Si tú quieres aceptar hoy a tu Señor, al Señor Jesús, como Rey de tu vida, ora conmigo así. Dile, querido Dios, hoy has llamado mi atención a través de tu palabra, a través de tu Espíritu. Hoy, Dios Padre, me revela al Hijo y yo lo recibo hoy. Lo hago el Señor de mi vida. Te confieso, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador, y declaro que en ti estoy completo, pleno, y que no me hace falta nada más. Te pido perdón por mis pecados, dile así, y por todas aquellas veces que no te he tomado en cuenta. Pero ahora comprométete y dile así al Señor, pero a partir de hoy decido seguirte, decido obedecerte y vivir en tu maravilloso diseño. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así será, así es, ¿verdad? Bienvenido a casa. Si has hecho esta oración con nosotros por primera vez, nos encantará saberlo, así que puedes escribirnos, hacérnoslo saber de alguna manera, y si estás cerca de la ciudad de Caudare, estaremos felices de recibirte en alguna de nuestras sedes. Y al resto de la iglesia, querida iglesia, queridos hermanos, no se conformen, no nos conformemos con menos que vivir la vida abundante del Señor. Esa que no solo se trata de lo que está fuera de nosotros, sino principalmente de la obra de Él en nuestras vidas. Si alguno se siente decaído, si alguno se siente enfermo, si alguno se siente triste por alguna razón, si alguno siente que está enfrentando una situación que estimas es superior a ti, hoy simplemente quiero una vez más recordarte que el Señor es tu fortaleza, que el Señor Jesús fue a la cruz no solamente para llevar nuestros pecados, sino para darnos vida y vida en abundancia. No solamente para reconciliarnos con Dios, sino para hacernos sus hijos. Eres un hijo, una hija de Dios. Levanta tu mirada, levántate allí donde ahora mismo te encuentras y dile: Señor, ayúdame para vivir de acuerdo a lo que antes has planeado
para mí. Bendecimos sus vidas en el nombre del Señor, que el favor, la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes. De nuestra parte, querida iglesia, deseamos lo mejor en los días que vienen. Y estamos terminando la serie de vivir según su diseño, pero no ha terminado ni el diseño ni la vida. Ahora es cuando, ¿verdad? Así que a eso les animamos, a que juntos sigamos avanzando. No dejen, si tienes oportunidad, no dejes de venir a la congregación o conectarte a través de nuestra iglesia en línea, porque recuerda, fuimos diseñados también para vivir en comunidad, para que podamos los unos a los otros poder fortalecernos por medio de nuestra comunión. Por eso entonces un abrazo para cada uno y cada una de ustedes de mi parte. No sé si Pastor Jorge quiera mencionar algo más antes de terminar. Nada, ¿qué más puedo decir? Que la gracia del Señor les acompañe en cada momento y que podamos seguir disfrutando de la presencia de Dios durante esta semana, estos días, y que tengamos un tiempo bien especial en cada momento en que nos expongamos a la presencia del Señor. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de, a través de la tecnología, llegar a tu hogar, y estamos convencidos de que el Señor nos va a permitir haciendo cosas aún mayores. Un abrazo, Dios te bendiga. Así es, así es. Bendiciones para todos, Pastor. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.